es el tema del síndrome del impostor. Síndrome de impostor básicamente es cuando tú no crees que estás listo o que eres suficiente o que tienes la preparación para hacer lo que sea que quieres hacer. Y el man genera, sin empleados, $1 millón al año. El man trabaja 10 horas máximo en la semana, se levanta a las 8 de la mañana, va al gimnasio, toda la mañana la tiene libre, empieza a trabajar a las 3, 4 de la tarde y a las 6 apaga y se va. No significa que no tenga ambición. Yo quiero tener $20 millones, pero quiero llegar a esos $20 millones con mi esposa, con mis hijos y ojalá sano de la cabeza y de cuerpo. Bienvenidos de vuelta a un nuevo capítulo de Copiloto Podcast Pilot. Hoy queremos hablar de otros 3 temas que normalmente los emprendedores hablan o tienen problemas con estos temas o lo que sea. Y el primero es el tema del síndrome del impostor. Uf, empezaste, como dicen los gringos, guns blazing, o sea, metiste con toda. Yo, personalmente, no sé si he sentido síndrome de impostor. Pero, bueno, digamos, no mentiras. En este momento, ahorita, yo sentado en este momento en un podcast, tengo síndrome de impostor. Es que ya te voy a decir, es imposible que no. Con todo emprendedor lo ha sentido en un momento, pero antes, en verdad, antes de abundar en síndrome, en el tema, pues definámoslo para que los que no han escuchado el término o sepan qué es. Síndrome de impostor básicamente es cuando tú no crees que estás listo o que eres suficiente o que tienes la preparación para hacer lo que sea que quieres hacer. Entonces, por eso se llama síndrome de impostor. Como si hubiera un impostor dentro de ti que te está diciendo todo el tiempo, no, eso no lo hagas, no estás listo, no eres lo suficientemente, voy a usar ejemplos abstractos, no eres lo suficientemente alto, no eres lo suficientemente flaco, no sabes hablar lo suficientemente bien inglés, no sabes hacer matemática como los duros. O sea, siempre son estas voces como superlimitantes, desmeritantes y pues que al final te trancan la posibilidad de hacer cosas. Entonces es uno de los problemas más comunes en el emprendimiento, de los que más hablo cuando hago coaching a emprendedores, que entre otras es algo que ofrecemos en Copiloto, es síndrome de impostor, porque yo siempre digo, son tus miedos con la mano en el volante. Entonces es como que este impostor realmente coge el control de tu carro y coge el timón de tu carro y te está llevando a un sitio que no es el que tú en verdad quieres llevar. O sea, tú quieres llegar a Cali y este carro te está manejando a Pereira, pero el que te está manejando es ese impostor, no eres tú. Entonces, tu relación con el impostor es súper importante. No se trata de decapitar el impostor, se trata de escucharlo y de decirle, listo, papito, tú siéntate al lado, el que maneja soy yo, gracias por tu comentario, sugerencia. Dame como un ejemplo en el emprendimiento, ejemplo como de alguien que está emprendiendo que empieza a sufrir de este síndrome. Pues para mí la frase no estoy listo, o no estoy lista, pues, es la frase icónica de que el impostor tiene la mano en el timón, de que el impostor es el que está hablando, entre otras. Entonces, hablemos de ejemplos, como siempre, abstractos. Tengo un negocio de brownies, lo empecé a vender en la universidad, me fue súper bien, tengo una receta de mi abuela que tiene 80 años, es espectacular. Vendo y vendo y vendo, vendo y vendo y vendo. Contrato a una persona para que me ayude, vendo más, monto unas redes, vendo más. Voy en este camino, ¿cierto?, de crecimiento acelerado, típico del inicio de un emprendimiento exitoso. Y bueno, llevo ya 1 año, 2 años de pronto en esto y tengo suficiente plata para montar un local, que en teoría, digamos que tradicionalmente sería el siguiente paso, ¿cierto? O sea, volver tu negocio una empresa. Entonces la persona, digamos que para este punto, tiene todos los requisitos en teoría para montar su local, ¿cierto? O sea, tiene una receta y un negocio probado que ha gustado, tiene 1 o 2 años de trayectoria exitosa. Supongamos que tiene la plata o casi toda la plata o acceso a la plata para montar el local y no lo hace. Y normalmente la respuesta es, no estoy listo. Mi respuesta al no estoy listo es, ¿qué te haría sentirte listo? Y normalmente ahí la persona queda muda, así como nosotros dos en este momento. Y la persona queda muda porque la respuesta real, debajo de todas las respuestas artificiales que pueda producir en ese momento. No, es que nunca he tenido una tienda, no, es que no sé si encontré el local, no, es que yo no sé qué, que son las respuestas de cajón. Sí. Es, tengo un miedo ni el hijo de puta. ¿Cuál es ese miedo? Eso sí es distinto en cada persona. Hay gente que tiene miedo al éxito, hay gente que tiene miedo al fracaso, hay gente que tiene miedo a
a que no funcione y quede públicamente ante sus amigos que no le dio el negocio. Hay gente que le da miedo la presión, hay gente que le da miedo, pues ya mejor dicho, ahí sí hay infinitos colores y sabores y miedos, pero es miedo, es miedo. Detrás del síndrome de impostor siempre hay un miedo y hay un miedo que entre otras hay que tratar. Hay que reconocer, hay que ser curioso con uno mismo, decir, ¿por qué es lo que me da miedo? Y de ahí es la pregunta, ¿qué te haría sentirte listo? Casi nunca la respuesta es perfeccionar la receta. Es más, ojalá esa fuera la respuesta, porque si es de perfeccionar la receta, pues es un tema que en 2 semanas, con 2 horas al día, la perfeccionamos y la sacamos adelante, listo. Y si hay que contratar un chef para una asesoría, lo hacemos. X, mejor dicho, check. Los problemas técnicos son los más fáciles de resolver. Así como dicen, los problemas de plata se resuelven con plata. Pues los problemas técnicos se resuelven técnicamente. Punto. Pero los problemas humanos, emocionales, más mentales, más psicológicos, eso sí, es otro tema y requiere de la autocuriosidad y de las ganas de querer entender qué es lo que pasa, enfrentarlo y aceptarlo. Porque entre otras, tú no puedes sanar un miedo o acompañar un miedo sin primero aceptártelo. Y mi psicóloga, Malcaba Lois, siempre me habla de un concepto que me fascina para todo en la vida y se llama el principio de realidad. El principio de realidad es reconocer algo. Es decir, voy a dar un ejemplo abstracto. Sí, efectivamente me engordé 4 kilos. Si yo no digo sí, efectivamente me engordé 4 kilos, pues no va a hacer nada al respecto. O sea, si yo vivo negación de, no, yo en verdad yo no me he engordado casi, pero eso lo bajo en un segundo, pues no me voy a meter a un gimnasio. Que a veces llegó, ok, sí, me engordé 4 kilos, ¿qué voy a hacer al respecto? Ya hay un plan de acción, ya hay un momentum. Es lo mismo con los miedos. Sí, hijo de puta, me da miedo al éxito. Eso es un miedo común, a propósito, que nadie nunca lo habla, el miedo al éxito. Pero me da miedo al éxito. No sé cómo va a manejar esto. Estoy seguro que me va a ir bien y estoy tan seguro que me va a ir bien que estoy muerto. Pero hay que poder llegar a esa frase para poder decir, bueno, ¿cómo entonces, si lo que te da miedo es el éxito, cómo nos preparamos para el éxito para que acompañes el miedo? No lo vas a decapitar. El miedo existe porque te está tratando de proteger de algo, pero el miedo no puede estar en control. Y yo le digo esto siempre a todo el mundo. Yo, entre otras, yo soy muy miedoso. Lo que pasa es que no me dejo guiar y definir por el miedo dentro de lo posible. A veces igual me pasa. Lo que hay que hacer es poner el miedo al lado de copiloto y que te coja la mano, listo, pero la mano, no el timón. Y tú tienes que escuchar tus miedos, porque tus miedos son parte de ti y son una parte elemental de ti, así sean miedos que vengan por traumas o por creencias limitantes, pero hay que atenderlos, no decapitarlos. Hay que llevarlos de la mano. Aquí me estás hablando de dos partes y yo aquí estoy aprendiendo porque no tengo la melodía de estos temas. Entonces me parece impresionante. Y la primera es uno cómo, y la más importante siento yo, bueno, no, son dos, pero la primera es cómo reconozco, en verdad, cómo reconozco cuál miedo tengo, porque es difícil. No es muy difícil y por eso te digo que el primer elemento es curiosidad. Y yo Pero hago un ejercicio, ¿qué hago? Me siento, medito. primero que todo es de un estado mental, es de una disposición de curiosidad. Por eso te lo he dicho varias veces porque me parece lo más importante, es querer conocerse a uno mismo. No tenerse miedo a uno mismo y nos tenemos, entre otros miedos, pues es a nosotros mismos, es a las cosas profundas de nuestro ser, A la verdad. a nuestras verdades, a nuestras vivencias. Entonces, como que la primera invitación es mucha curiosidad contigo mismo y sé tu propio amigo. Así como si vos me estuvieras contando, poner la conversación así. Pablo me dice a mí, no, es que le tengo mucho miedo a las alturas. Pues yo que te preguntaría, bueno, Pablo, ¿y por qué? ¿Y desde cuándo? ¿Y qué es lo que te da miedo, la altura o caerte? Pablo, y entonces, pues si te da miedo caerte es porque por la muerte o el dolor, o las dos. Bueno, ¿y qué piensas de la muerte? Resulta que tu miedo a la altura es miedo a la muerte. Entonces, hablemos de la muerte. Entonces se vuelve ese proceso curioso, pero uno mismo lo tiene que tener con uno. Ahora, no es fácil, entonces por eso muchas veces la recomendación es háblalo con alguien, háblalo con un coach, háblalo con un psicólogo, háblalo con alguien que pueda manejar el tema, entre otras, porque muchas veces uno quiere tener esas conversaciones con amigos o con socios o con lo que sea, y no son personas que naturalmente de pronto estén capacitadas para guiarte
en ese discurso. Por eso también es importante, y zapatero a su zapato, acudir a las personas que tengan un entrenamiento en algún nivel de cómo llevar esta conversación para que tú puedas llegar también a una respuesta más sana. Entonces, quizá al final del ejemplo de Pablo del miedo a la altura no es que se le quite el miedo a la muerte, ¿cierto? Porque no es de quitarte, o sea, el miedo a la muerte es un amor a la vida, ¿cierto? Es de autopreservarte. Yo no me quiero morir, no me quiero morir, quiero estar vivo. Que por eso es que digo que los miedos son funcionales, o sea, los seres humanos tenemos un miedo casi que biológico a los reptiles. Es un miedo evolutivo, se dio porque muchos humanos se murieron cada vez que ven un cocodrilo y decían, ay, tan lindo, lo voy a tocar. O una culebra y dijeron, qué interesante sus colores, la voy a tocar. O sea, que los mordía y los se morían. Entonces, pues, genéticamente también hay miedos a propósito que se heredan. Entonces, se van creando, pues, el miedo a una culebra, un miedo a un reptil, pues es un miedo útil. ¿O no? Sí, 100% evolutivo, ¿sabes? Evolutivo. El miedo a sentir el vértigo de un barranco, pues también es útil. Si no lo sintieras, estarías muy propenso a sumarte a un barranco y pues la probabilidad de que te cayeras por él sería más alta, ¿o no? Sí, total. Pero volviéndolo al tema de emprendimiento, Pues ahí se vuelven los miedos irracionales, ajá, que es el antítesis del miedo a la culebra. ok, Entonces es un miedo que de pronto está fundamentado en una creencia limitante. Alguna vez alguien te dijo en tu infancia, Pablo, sos pésimo en matemáticas, vos nunca puedes tener tu propio negocio. ¿Y vos qué naste? Esa persona ni nos acordamos de su nombre, ni dónde fue, la persona ni se acuerda de vos, pero vos jamás te olvidaste de esa frase. 15 años, 20 años, 30 años después, esa frase está refermentada dentro de vos y se volvió un tequila que te embriaga y te dice, vos nunca vas a poder tener un negocio. Entonces, ahí es donde están esos miedos. Pues el término que se usa a veces es irracionales, no sé si es la mejor palabra para describirlos, pero son esos miedos que en verdad pues no tienen mucho fundamento y que se pueden trabajar, por decirlo así. O sea, digamos que tu miedo es el que acabo de decir, entonces vos crees que vos sos pésimo para las matemáticas. Pero eso es algo súper trabajable. Incluso es algo delegable. Bueno, sos pésimo para las matemáticas, pero ¿cómo asociar con un putas en finanzas para la idea de negocio que tengo espectacular? Zapatero a su zapato y no todo el mundo tiene que ser experto en todo. Es más, nadie es experto en todo. Entonces hay formas de trabajar alrededor de tus miedos con tus miedos. pues ahora que estás hablando de esto, se me den mil ejemplos a la mente. Yo me acuerdo en la universidad, y aquí viene un ejemplo de cómo utilizar ese miedo. Yo me acuerdo en la universidad, eh, un man, pues, un amigo en esa época me dijo, no sé qué puta estamos hablando, y me dijo, pero vos para qué sos bueno, como te dicen, "No, vos no sos bueno para nada, prácticamente", o bueno, no sé si lo digo así. Esa frase quedó en mí como por toda la universidad y hasta el día de hoy. No me lo sé acordar ni ver. Pero yo lo que hice, y es que me vi un documental de Michael Jordan, donde el man se inventaba o cogía cosas que la gente le decía a su favor. Entonces, el día que un periodista de una web de Michael Jordan, el man hacía récords de estas ese día. Eh, lo mismo pasó con ese comentario. Entonces, el man me dijo, pues, ¿para qué eso es bueno? Y yo, en mi mente es como que, pues vas a ver para qué eso es bueno. Vas a ver. Y como que esa mente, eso lo tengo cuando estoy creando mi empresa, cuando estoy tratando de salvar a un cliente. Como que lo utilizo a mi favor. No, no siento que es saludable long term, sí, no, para nada. Pero algunas veces lo utilizo como, y no es mi factor motivador número uno, ni siquiera. Simplemente en esos momentos cuando necesito como un boost, me acuerdo de esa frase y enciende algo. Pero esto es como el 10%, no, sí, Incluso eso no le sirve a todo el mundo. no le sirve. Eso te iba a decir. También es de personalidades. A mí, por ejemplo, no me parece lo más sano lo que me acabas de decir. Mira, Michael Jordan es el mejor basquetbolista del mundo, pero sus hijos, su familia, todo fue dejado al lado, como que, y como que esa mentalidad no lo llevó, solamente lo llevó a cumplir esto, no lo llevó a ser como completo. Mira que ahí, por ejemplo, y te entiendo, a mí me pasó una vez, incluso fue con mi papá. Me dijo un día, de una manera que a mí no me gustó, me dijo que yo era un pésimo, esa fue la palabra, pésimo administrador. Y a mí eso, aparte me lo dijo mi papá. Entonces, pues obviamente uno le otorga mucho más espacio que un extraño o un amigo. Y a mí eso me cayó, ve. O sea, yo no te puedo decir por cuántos años
me persiguió esa frase a mí, que yo era pésimo administrador. Yo, puta, sí, solo validaba yo ese miedo. Yo, no, marica, verdad, pasaba algo. Yo decía, es que mi papá sí me dijo que yo era pésimo administrador, pasa otra cosa. No, es que yo sí soy pésimo administrador. O sea, yo al revés, me volví cómplice de la frase de mi papá y de mi miedo. Al final del día, esa frase lo que hizo fue como que me trigger mi inseguridad. Que es lo mismo que te pasó a vos, que te dijeron que vos, para que sos bueno. Te trigger una inseguridad tuya que era, yo no soy bueno para nada, ¿verdad? La mía era, ¿verdad? Yo no soy el mejor administrador porque no soy bueno matemáticamente. Eso fue lo que me pasó a mí. No es que sea malo, sino que no soy tan ágil como mucha gente es y no le pongo el énfasis a eso. No es mi fortaleza. Después de tiempo, hablarlo con un coach, terapia, empecé a sanar esa frase. Y fue, o sea, a la conclusión un poco más sana conmigo mismo en la que llegué fue, pues definitivamente no me siento el mejor administrador del mundo. Tampoco siento que lo tenga que ser. Y siento que no es con lo que yo más conecto. Yo brillo en estas otras cosas. Y fue como que, pues, digámoslo así, pues a mi papá como que, pues la verdad, no sé, no soy un mal administrador, no soy el mejor. Me considero decentemente buen administrador. Es más, en el tiempo lo probé que sí. Igualmente, gracias por tu comentario, pero eso no es lo que a mí más me interesa tampoco ser. Entonces, se me fue por otro lado. Hoy en día ya me considero un empleador, un emprendedor de orden creativo. Es en lo que me enfoco. Nosotros ahorita Copiloto tenemos un socio que es el administrativo, crack, que entre otras lo hace espectacular. Panda de México, saludos Panda. Qué buenos Exceles. Qué buenos Exceles. Entonces, zapatero a sus zapatos. Fue un reconocimiento también de mí, una aceptación de mis talentos y mis habilidades. Es más, esa frase me llevó a aceptar, pues, puta, yo soy un teso como emprendedor creativo. Yo para inventarme un concepto, una marca, para conversar, para comunicar, para vender, soy un duro. ¿Sabes qué? Que lo administré a alguien con mi supervisión porque yo sí sé de administración. Entonces, ahí llegué a una resolución. Estaré no tan duro. Ahí llegué a una resolución un poco más sana conmigo mismo. Eso me generó a mí un síndrome de impostor muchos años. Yo por muchos años yo era, puta, soy un pésimo administrador, yo no voy a administrar nada, yo no voy a hacer eso, yo no voy a aceptar. Ese es el síndrome de impostor. Y si decides de estar meditando, porque en verdad, no, pero ese es un tema que estoy seguro que mucha gente que lo está escuchando está pensando en momentos de su vida que le generó ese síndrome de impostor. Es que es natural. Y esto sí se lo digo, voy a mirar la cámara, pero esto sí se lo digo a todos. O sea, si están pasando por un momento que el impostor está bien presente, es normal. Es normal. El impostor no es su enemigo, es su amigo, pero no sabe hablarles. Entonces hay que aprender a escucharlo, hay que ser curioso con él. Y de nuevo, igual que el miedo, siéntenlo a su lado, no al frente. Cógenle la mano y usted la otra mano en el timón. Pero no le den al impostor la mano en el timón. Bueno, perfecto. Entonces ya sabemos que el síndrome, los miedos que crean el síndrome de impostor son evolutivos, de crianza, puede ser de tu ambiente, las personas que te rodean. Y ahora uno necesita cogerlo en la mano y que lo acompañe. Pero eso es más fácil decirlo que hacerlo. O sea, 30.000 veces más fácil. Porque uno ya puede reconocerlo muchas veces y uno dice, sí, yo tengo miedo al éxito. Y me quedo con, tengo miedo al éxito, no lo voy a hacer. Que de ahí por eso parte mi invitación, y es que realmente si tú reconoces un miedo o un síndrome de impostor muy fuerte que te está paralizando, haz algo al respecto. O sea, no te dejas paralizar de todo. Y lo que yo recomendaría hacer al respecto es hablarlo con una persona que pueda ayudarte. De nuevo, una persona que pueda ayudarte. Porque si yo hubiera ido, en mi caso, de que mi papá me dijo que yo era un pésimo administrador, de mi mamá, papito, no, tú eres súper buen administrador, en verdad sí, créete, pues hubiera acabado igual. Y si hubiera ido donde mi papá, papi, pero en verdad, ¿por qué me dijiste esto? Me hubiera dicho porque yo lo pienso, hubiera quedado peor. Y si yo hubiera ido donde mis hermanos, me hubieras dicho, no tenemos ni idea de qué estás hablando, hubiera quedado en la misma. Si hubiera ido donde mis amigos, o sea, no, nadie en mi círculo natural me hubiera podido llevar a una conclusión armónica y sana para mí. Me tocó hacerlo con mi psicóloga y mi coach. Si no, no hubiera pasado. Entonces, es lo mismo
la misma invitación que le hago doble clic, triple clic y 4 clics, y es, si este impostor los está afectando a este nivel, háblenlo con alguien capacitado, sea quien sea. Pueden hacer, ya les dije, coaching con copiloto, con el que quiera, con el que se sientan de confianza, o con su psicólogo, su psiquiatra, lo que sea, pero tráiganlo a la mesa. No, sí. Pues aquí mi recomendación, conociendo a Miel, y pues sí estoy un poco sesgado por copiloto, pero uno, ya tuvimos la primera vez de coaching, que fue impresa de vida, entonces copiloto vamos un mes y ya, muy bien, o sea, qué locura que es la primera venta. Y la segunda es, a Miel en verdad es un gran coach, la verdad, muy bueno y dice las cosas y te escucha, esa es la otra cosa, ¿no? Porque vos sabes escuchar a las personas muy bien. Pero entonces yo creo que ya, yo estoy como muy pensativo y quiero como que calmar las cosas un poquito más. Ya siento que después podemos hablar de esto, pero quiero que hablemos más light. sí, un tema más light. Vamos a otro tema que hablamos también hace mucho tiempo, que era la diferencia entre, y esto lo voy a decir en inglés y después lo explicamos más, pero tener como emprender antes de emprender o a la hora de emprender, hay como dos tipos de negocios que uno puede hacer. Bueno, hay varios, pero digamos hay como dos grandes categorías. Algo que la gente llama lifestyle business y otro que es como que startup, monopolio, empresa inmensa, pues digámoslo así. Entonces, para que no sepan, un lifestyle business normalmente es un negocio en el cual se acomoda a el estilo de vida que vos querés tener. Entonces, normalmente, voy a dar el ejemplo del otro tipo de negocio para que sea más claro del lifestyle business, es, no sé, yo quiero montar Amazon. Entonces, yo quiero ser la compañía más grande del mundo. Entonces, para ser la compañía más grande del mundo, yo necesito tener una empresa de miles de empleados que sea hiper competitiva, sé trabajar un montón de horas, sacrificar, hacer muchos sacrificios en mi vida, porque mi bebé y mi cosa, y quiero comerme el mundo. Y eso pasa mucho en el mundo de las startups, donde están normalmente recaudando un montón de capital y crean unicornios gigantes, o alguna vez se quiebran por esa constante presión que tiene eso, y eso viene de otro lado, que también me ha pasado. Y el lifestyle business, entonces, es algo donde uno es como muy claro cómo es el estilo de vida que uno quiere tener. Entonces, yo doy un ejemplo de un americano. El americano no tiene empleados. Él es creador de contenido, se llama Justin Walsh, y el man genera, sin empleados, $1 millón al año. El man trabaja por ahí 10 horas máximo en la semana, se levanta a las 8 de la mañana, va al gimnasio por la mañana, toda la mañana la tiene libre, empieza a trabajar a las 3, 4 de la tarde, y a las 6 apaga y se va. Él diseñó ese negocio, los sistemas, todo a su alrededor, para que no solamente le generara plata, sino para que también pudiera tener la vida que tenía. Y pues hay otros como Elon Musk, que Elon Musk pues tiene Tesla, tiene, ¿qué más tiene? Starlink, SpaceX, tiene todas estas cosas. Y Dex, o sea, Twitter, que el man no duerme, o sea, el man no duerme y es impresionante y tiene una vida súper loca, que es el otro extremo. O sea, el man trabaja días de 14 horas. Quería hablar con vos como que un poquito sobre este tema, uno, cómo saber cuál elegir a la hora de emprender, y además, siendo que uno como emprendedor tiene que ser consciente que que existen diferentes caminos que uno puede tomar a la hora de emprender, que no solamente es lo que uno ve grande, que uno tiene que ser Elon Musk, sino que uno también puede ser Justin y tener hasta un mejor resultado de lo que uno quería tener al principio. No sé vos, antes de emprender, si pensaste en eso o simplemente dijiste, no, voy a lanzar y emprender. La primera vez que lo hice con Amazónica, no. Ok, Pienso que los dos tipos de emprendimientos son fundamentales. No tendríamos Amazon si no hubiera personas total. como Jeff Bezos que están dispuestos a esto. Así como no tendríamos cuál es un lifestyle business que de pronto nos toca a todos. En estos business que me toca a todos, pues yo no lo tengo presente. Bueno, supongamos el contenido de copiloto. Copiloto es más un lifestyle business que el o no. Por ahora no, pero sí, o sea, lo queremos buscar como un lifestyle business. O sea, lo que digo es los procesos que nos dé. Nosotros estamos pensando más que nuestra vida no se entorne alrededor del negocio, sino que el negocio nos dé para tener la vida que nosotros queremos. Por eso.
Entonces, creo que los dos tipos de emprendimientos y emprendedores son fundamentales, o sea, son necesarios. No tendríamos Tesla sin Elon Musk, por decirlo así. Em, Así como no tendríamos este podcast sin vos y tu negocio que es un lifestyle business. Entonces, se complementan, no es de uno o el otro, es al final vuelve a una de las premisas centrales de Copiloto, que es que te acompañemos a donde tú quieres llegar. ¿Dónde es que tú quieres llegar? Pero que sepas lo que implica. Em, Montar un Amazon es, es montar un Amazon. Entre otras, tenés que tener una idea que tenga ese nivel de potencial, ¿no? También principio de realidad, lo que siempre digo, como que pues, no todas las ideas son para un Amazon. Copiloto no es para un Amazon. Copiloto es para que se vuelva una empresa interesante y ojalá robusta, pero pues nunca va a ser un Amazon. Creo que ninguno de nosotros queremos que sea un Amazon. Entonces, por ejemplo, ya la intención a la hora de crear Copiloto fue distinta. Fuimos mucho más, es más, voy a repetir la palabra, intencionales. Dijimos, queremos que esto sea un negocio, que funcione así, así, así. Estamos dispuestos a esto, esto y esto. Que entre otras, pues sí ha sido pesado, pero no ha sido pesado nivel, vamos a montar Rappi. ¿Me entendés? Para usar un ejemplo de un Amazon, un unicornio de estos colombianos. Em, ¿Qué pasa? Vos ves a Jeff Bezos ahora y él tiene la vida de un retirado. O sea, él dijo, no sé si es soñada, pero simplemente él dijo, ya. Y él ya, vos ves fotos en Capri, fotos en Ibiza, fotos en su yate. O sea, ya el man se desconectó porque ya llegó a esto, pero le costó 40 años de toda su vida, un divorcio, etcétera, etcétera, etcétera. Yo ya no me identifico con eso. O sea, yo no estoy interesado en crear el siguiente Amazon ni el siguiente Uber. Tengo grandes ideas, pero no necesito eso tampoco. O sea, yo no necesito los 200 billones de dólares de Jeff Bezos y no quisiera pagarlos con un divorcio tampoco. ¿Entendés? O sea, no significa que no tenga ambición. Yo quiero tener 20 millones de dólares. Eso no es un número chiquito ni cualquiera. Pero quiero llegar a esos 20 millones de dólares con mi esposa, con mis hijos y ojalá sano de la cabeza y de cuerpo. Entonces, yo sí creo que esa es una pregunta que yo le haría a todos los emprendedores, es que también piensen muy bien cuál es esa vida que quieren tener, cómo la quieren tener, cómo la quieren llevar, cómo quieren que sean esas relaciones en sus vidas y con sus vidas y con su trabajo y emprendan con un negocio que se los permita realmente. Yo me di cuenta, por ejemplo, con Amazónica, que yo no estaba ni viviendo la vida que quería vivir, no estaba contento en Estados Unidos en ese momento para nada, y que tampoco estaba en el tren que me iba a llevar al sitio que yo quería llevar. Y esto también está bien, porque a veces el tren equivocado te va a dejar en la estación correcta. Y siento que eso me pasó a mí. El tren me dejó en una estación más cerca a mi destino al que yo quiero llegar. Sí, a mí me pasó lo mismo. O sea, yo pensaba que quería montar el próximo rap. Yo, fanático de Simón Borrero. Simón Borrero tiene una frase muy famosa que dice, la misma energía que uno necesita para montar una tienda, es la misma energía que uno necesita para montar otra. Y en esa época Rappi, eso era hace 7 años o menos. La gigante estaba en el boom, las startups estaban fondeadas. O sea, en ese momento uno pedía 5 millones de dólares y le dan 10 a montar una empresa. Entonces yo dije, esto quiero hacer yo. ¿Por qué? Porque se veía bacano. O sea, se veía bacano uno decir, voy a cambiar el mundo. Después empecé a trabajar en una startup, vi cómo funcionaban los fundadores, vi cómo era la vida de esa startup y dije, pucha, ellos ya tenían por ahí 5 o 6 años más que yo y los veía yo. En 5 o 6 años más, en 5 o 6 años, yo no quiero tener la vida que ellos tienen. No la quiero tener. Y pensaba que esa era la única manera de llegar, porque toda mi vida me soñaba ser emprendedor. Esa era la única manera como de ser empresario y después me di cuenta que existían otros caminos como ustedes, Justin, y empecé a escuchar un montón de otras personas. Hay programadores. Como así hemos entrevistado a muchos emprendedores que son de este estilo. Hemos arriesgado a Chiqui Velasco, por ejemplo, que tiene un negocio exitosísimo de cursos online de italiano y él trabaja 5 horas al día. ¿Me entendés? Y tiene 3 empleados. Hemos entrevistado a Valery López, que tiene otro negocio exitosísimo de fotografía a nivel mundial y son un equipo de 4 personas y Valery López
factura espectacular también. Y que Andrés empezó como está, y que también dijo, fue, Y dijo, esto no es para mí, solo es para mí. Y está bien, o sea, está bien que no sea para uno, nada es para todo el mundo. O sea, y la coma, hola. bueno, Borrero escucha esto y seguro dice, no, me va a escupir, o sea. Y Boba Fett, y su Borrero es un capo de capos, o sea, admiración absoluta, lo conozco desde chiquito que fui a presentarle ideas antes de que existiera Rappi, imagínate, y lo recuerdo con muchísimo cariño y me aterra lo que ha hecho, o sea, puta, wow, y wow Rappi, o sea, desde que me mudé a Colombia pues, estoy obsesionado con Rappi, no puedo creer que exista algo como Rappi Turbo, no lo puedo creer, o sea, me cambió la vida, em, pero esa fue su elección. Y está bien, gracias porque nos diste algo a todos espectacular. Sí, no. No todo el mundo va a hacer esa elección, no todo el mundo le interesa esa elección. A veces toma lo que a usted pasó, ir y experimentarlo para llegar a no quiero. Entre otras, es más fácil saber lo que uno no quiere que lo que uno sí quiere. O sea, yo siento que el ser humano realmente funciona por descarte. No me gusta este ambiente, no me gusta este horario, no me gusta este estrés, no me gusta eso. Entonces ya está a la inversa, ya sabes lo que sí crees. Y ahí otro tema es de también elegir la etapa de la vida en la que uno está. Yo siento que si uno está más joven, obviamente es más fácil montar un Rappi, pero a tus 40 o a tus 40, 50, que pues obviamente no lo, que es posible porque muchos emprendedores lo han hecho, pero objetivamente por las responsabilidades son mayores, es más difícil. Entonces por eso es que las personas más jóvenes terminan creando estos imperios, sobre todo ahora que es tecnología. Antes lo montaban personas de 40 años, una cementera inmensa en Colombia o algo de aceite de palma, que son imperios gigantes acá, industrias gigantes. Pero toma generaciones. Toma generaciones también. Pero mira, primero que todo, yo sí pienso que nunca es tarde. O sea, nosotros hablando de emprendedores, nos hemos entrevistado a un emprendedor, diría que, o sea, cuantitativamente, o sea, en términos de números, el más exitoso que hemos entrevistado emprendió en sus 40, que es Marky Serur. Pero claramente hay una disposición y una ligereza que viene en la juventud que te permite tomar esos riesgos más salvajes. Pues entre más salvaje el riesgo, pues mayor el retorno normalmente si le pegas. Cosa que uno ya después, de pronto su apetito de riesgo va bajando, pues porque entre otras, lo que vos decías de las responsabilidades, ya no es que yo quedo viviendo en la casa de mis papás, es que ya mis hijos quedan sin casa. Entonces, eso cambia un poco, obviamente, lo que dicen los gringos, el skin in the game o la piel que tienes que estás apostando. Em, entonces, yo sí he sido muy partidario de emprender joven, pero no muy joven tampoco. Yo sí reconozco, yo emprendí Amazónica demasiado joven, yo tenía 23 años. Hice muchos errores que no es que no lo hubiera hecho si lo hubiera hecho a los 28 o a los 31. Pero sí siento que, así como dijiste, hay etapas para todo. Uno de mis grandes, y es de las pocas personas que yo le adjudicaría esta palabra, pero ídolos, es el profesor Scott Galloway, que es un profesor de NYU, que se ha vuelto un personaje importantísimo en mi vida y en la vida de muchos emprendedores que habla de esto todo el tiempo. Y es que él dice, vos también tenés que vivir el momento en el que estás. Entonces, por ejemplo, estás en la universidad, pues dedícate en la universidad, ¿me entendés? O sea, aprovechala. Sí, querés montar un negocito al lado, monta un negocito al lado. Pero monta un negocito, ¿me entendés? O sea, como que trata en verdad de estar presente en esta etapa en la que estás, de absorberla, de vivirla, que no va a volver. Listo. Asimismo, como en la universidad ha creado Facebook. Ok, es verdad, eso también pasó durante la universidad. Y wow. Pero la mayoría no es Facebook. Y hay que ser también reales con eso. Entonces es como que no te enloquezcas en la universidad. Si no necesitas en ese momento tener más ingresos, pues quieres tener una experiencia o que monta un negocio chiquito que tú puedas manejar, pero dedícate en la universidad. Listo, después vas a empezar tu carrera profesional y quieres trabajar 1 o 2 años para alguien. Bueno, dedícate esos años a trabajar para alguien, aprende en verdad, o sea, utiliza esas fases de tu vida. Yo siento que yo no fui muy así. Monté un negocito en la universidad, ese sí creo que estuvo balanceado. Pero, por ejemplo, cuando empecé a trabajar, aunque sí aprendí muchísimo, desde el comienzo yo ya tenía la idea amazónica, para bien o para mal. Net, positivo, pero pues
siempre estaba con un pie afuera. Entonces, en retrospectiva, pues sí, hubiera habido una versión alterna de él en otra dimensión que aprovechó mucho más esos 2, 3 años que tuvo corporativos. Es que hablando de eso se me vienen tantos ejemplos que, digamos, uno siempre dice, no, las cosas deberían ser así, pero vienen otros que hay emprendedores que dijiste que hicieron las cosas diferentes y fueron exitosos. Total. Es que no hay una regla. No hay una regla, es como que uno viene acá como su experiencia personal y a algunas personas les suena, a otras personas no les suena, no. Eso siento es como que la mejor manera de saber muy bien. Lo que sí estoy 100% de acuerdo es que uno tiene que disfrutar la etapa en la que está y está como presente. Sobre todo si fuiste a la universidad y fue tu decisión ir a la universidad, pues listo, pero si quieres ser emprendedor también, o sea, eso me parece perfecto. Eh, pero la otra cosa que quería decir, sobre todo por la juventud, es que además de etapas como de juventud y uno ya crece y todas las cosas, hay etapas en el emprendimiento que uno está o atacando o está disfrutando. Y eso significa como que eso lo dicen o o sos un león o sos una vaca. Entonces, cuando sos un león, es que estás atacando con toda, te estás levantando temprano, todo el día estás trabajando en tu emprendimiento porque lo necesita. Como lo dijo Mark en el capítulo, como que apenas estés empezando un negocio, métele toda la energía. Y ahí va a haber, también como dijo Valerie en su episodio, va a haber un desbalance. Y es necesario. Pero tenés que ser muy claro y tener una estrategia que en un año, en 6 meses, en 2 años, eso primero no es sostenible. Entonces, y segundo, tenés que pasar a la segunda etapa de ser la vaca, donde vos disfrutás lo que acabas de conquistar, lo que acabas de cazar con un león, Tu cosecha. tu cosecha. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con vos. Hay momentos, la primera etapa no dura para siempre, no hay cuerpo que lo sostenga ni cabeza. Y hay que ser inteligente, como hablábamos antes de los sistemas y delegación en la Total. Pero por eso mismo vuelvo a que hay un periodo en la juventud donde uno dice, si yo me arriesgo ahorita y hago mis movidas inteligentes, porque pues con planeación, no una loquera y ven y yo como sé, en un sueño loco sin fundamentos y me voy a enloquecer y hacer esto porque es que yo voy a hacer lo que se me da la gana, Bad Bunny. Em, pues estás planteando los cimientos para que en la segunda etapa de tu vida, digamos de los 40 en adelante o los 45, 50 en adelante, estés en una posición, pues como lo que vos decís, de vaca, sí, vaca. de que estés un poquito más tranquilo y eso es lo que habla mucho Scott Galloway. Él habla mucho de que usarlos, él, por ejemplo, él habla de usar los 20 para trabajar para otros, pero que tus 30 y tus 40, hasta como tus 45, usarlos muy agresivamente para emprender. Y si tu primer emprendimiento fracasa, darle al otro y darle al otro, obviamente, siempre y cuando sean ideas buenas, interesantes. Pero lo que él habla es que la energía que tenemos y la sabiduría que ya tenemos en este momento, que obviamente es superior a la de los 25, así como la de los 45 es superior a los de 30, eso sí solo te lo da el tiempo y la experiencia, es usar tu década de los 30 y la de tus 40 para en verdad agresivamente emprender fuerte y hacer tus grandes movidas o corporativamente, porque también pueden ser grandes movidas dentro de una organización, o sea, tomar riesgos dentro de una organización para que en verdad ya subas de nivel económico y digamos que garantices una estabilidad para esa segunda fase de tu vida. Yo estoy totalmente de acuerdo y esa es la mentalidad que tengo ahorita. Es como, yo voy a emprender, yo no sé si copiloto ahorita confío en que va a ser un éxito, pero no va a quedarse aquí. Voy a adoptar más cosas, quiero hacer más vainas, vos también haces otras cosas. Si al final copiloto por X o Y razón no funciona, pues vamos a hacer otras cosas también. Entonces es ya estar en esa mentalidad, porque lo que pasa después es que las responsabilidades y ya tus ingresos en esta empresa multinacional se te vuelven lo que en inglés se dice un golden handcuff, que lo estábamos hablando incluso ayer, que son estas, ¿cómo se dice? Esposas. Estas esposas de oro que ya no te sales de ahí nunca. Ya quedas atrapado porque es que ya tengo 2 hijos en el colegio tal, y ya tengo una casa, y ya tengo un club, y ya tengo ya no sé qué, yo no tengo cómo reemplazar este salario rápidamente, ni voy a darme la pela de poner mi casa en juego por un emprendimiento. Sí, no, total. Yo creo que, bueno, los dos temas fueron pesados hoy, pero con ese mensaje yo creo que hay mucho para hablar después y para pensar, y me interesaría demasiado qué piensan los emprendedores que nos están escuchando. Así que si están en YouTube, por favor, coméntenos, nosotros leemos todos los comentarios, los 3 comentarios que hay en este momento, para que en el futuro van a ser 200.
Y suscríbanse también a nuestro canal de YouTube, a Spotify. Y queremos saber de ustedes, por favor, díganos qué les pareció estos temas. Y bueno, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Chao, chao.